I també a València esta setmana se celebra el Festival de Novel·la Negra i en esta edició participen Rosa Montero i Clàudia Piñeiro, dos novel·listes de renom, amb qui hem pogut parlar sobre els temes que inspiren el seu treball. El Festival València Negra ens convida a conèixer els temes que interessen a dos escritores referents en este gènere, Rosa Montero i Clàudia Piñeiro. L'escritora i dramaturga argentina escriu sobre allò que va quedar un dia esvaït en el silenci. Probablemente todo lo que escribo, y lo que escriben muchos, tiene que ver con silencios anteriores, con momentos en los que no pudimos encontrar las palabras adecuadas para expresar algo, un sentimiento, un dolor, lo que sea, y con el tiempo llegan esas palabras y uno puede escribirlas o contarlas. L'escritora i periodista Rosa Montero, que coneix bé el perill d'estar corda, busca la inspiració en la penombra de la societat, entre els cantons de la realitat. Hay una realidad que está en la zona fronteriza de la sociedad, allí donde la sociedad empieza a entrar en penumbra, ¿no? Y que roza ya lo lumpen y tal. Por ejemplo, una cosa que yo he escrito siempre y que estaba dentro de la línea de sombra antes, pero que desde la pandemia no empieza a emerger, es la locura, ¿no? Coincideixen en que la literatura és una via per a fer denúncia social i el periodisme és una garantia de la democràcia. Yo creo que yo sí, no sé si todos los escritores, yo necesito tener ese compromiso social. Lo que pasa es que ese compromiso social no necesariamente está en la literatura, sino que está en otros actos. Las democracias dependen mucho del periodismo, de un periodismo fuerte, y una de las desgracias que nos pasa es que desde hace 20 años el periodismo está en una crisis salvaje. No volem allargar més l'entrevista per cortesia i perquè tenen una agenda molt apretada. Llegirem i rellegirem els seus llibres per a saber més d'elles.